Buenas tardes. Espero que podamos compartir hoy con varias personas sobre lo más importante que podemos tener nosotros y es el amor de Dios. Bienvenidos en esta tarde para poder escuchar el mensaje del Evangelio y espero que se encuentren bien, espero que con todas sus familias puedan escuchar y puedan tomar apuntes. Hoy intentaremos terminar la primera parte de Amor Infinito. Y me gustaría retomar un poco lo que hemos hablado y estábamos hablando lo importante del amor de Dios. En primer lugar, hablamos que el amor de Dios es ilimitado y el amor de Dios se extendió para los pecadores. Hay algunas personas que realmente se hacen algunas preguntas. Por ejemplo, hay gente que habla del universalismo, que al final de los tiempos el Señor salvará a todas las personas y dejará de existir el infierno y a la final todos nos iremos para el cielo. Y esto habla de que realmente entonces no tiene sentido de nosotros lo que hacemos, que así la gente no quiera ir al cielo, Dios se la va a llevar con ella. Pero eso no lo sustenta la Biblia. Hay otra parte que habla sobre la aniquilación, eso lo están promoviendo y la parte de la aniquilación significa que Dios escogió a algunos para salvación y a otros para condenación. Entonces lo que hace es precisamente al final de los tiempos condena a ellos porque no los quiere, pero a los que Él escoge realmente los lleva al cielo. Y ninguna de estas dos partes realmente son coherentes con la palabra de Dios. Entonces mi respuesta a las personas que nos preguntan, que tienen derecho precisamente a hacer este tipo de preguntas, ¿qué pasa con el amor de Dios? El amor de Dios, Dios ama a todos los hombres. La respuesta que nosotros tendríamos que tener precisamente es una postura de decirle a la gente que Dios ama a todo el mundo. Y esa es la verdad absoluta de la Biblia. En Romanos 9, y toma las palabras del apóstol Pablo, quien dijo antes: ¿quién eres tú, oh hombre, que responde a Dios? La cosa hecha no le va a decir a quien lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Esto lo que está hablando es que el apóstol Pablo dice que no tenemos derecho a reclamarle a Dios, y en cierta manera es verdad, pero sí a preguntarle a Dios, porque las cosas son como son, porque la Biblia nos da respuesta precisamente de lo que nosotros queremos preguntar acerca del amor de Dios y de todo el fin de los tiempos, acerca de la verdad de la salvación. Pablo está diciendo a aquellos de ustedes que están corriendo por todos lados cuestionando a Dios: una cosa es cuestionar a Dios, otra cosa es preguntarle a Dios qué es lo que necesita o el pueblo necesita saber. Y una de las personas es que cuestionan a Dios su verdad y están inventando otras cosas. Eso ya es diferente, pero cuando usted le hace una pregunta a Dios sobre cómo son las cosas, Él a través de la palabra lo podrá ayudar. Hay una verdad obvia, y es que Dios es Dios y es las respuestas que realmente la gente necesita. Si Dios es Dios, entonces ¿qué dice Dios acerca de todo esto? Si Dios tiene el control sobre todo, ¿por qué Dios a algunos los va a mandar para el infierno y a otros para el cielo? Dios no se complace en absoluto en temas del infierno. Él no se complace en enviar a sus creación hacia el infierno. Al final queremos darle esa verdad a la iglesia, a la gente del mundo, para que pueda buscar a Dios de una manera coherente. Podemos entender sin problemas, podemos comprenderlo, podemos entenderlo de una manera plena, podemos por lo menos entender este misterio de la salvación y lo podemos resolver. Y una de las cosas que necesitamos saber es que si Dios nos ama, ¿cómo es el amor de Dios? En primer lugar, tenemos que explicar a la gente que Dios tiene un amor ilimitado hacia las personas. Ilimitado. Dios ama a todos los seres humanos.
Lo que pasa es que después de ahí sigue otra parte, y es que se guarda un amor especial para el amor infinito para aquellos que han aceptado realmente a Jesucristo. Algunos, por mucho que se les predique el amor de Dios, desafortunadamente no van a querer aceptar a Dios. Entonces tenemos la primera presuposición, ¿no? O la primera respuesta es que el amor de Dios es ilimitado en su extensión, y eso lo hablamos en la semana pasada. Vamos a ir a Mateo, repasemos un poco Mateo, capítulo 5, versículo 43. Jesús dijo esto: habéis oído que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. De hecho, el trasfondo de este texto está en Juan 3:16, como lo sabemos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no dice a los salvos, él dice al mundo. Entonces, la ley judía decía que amaran al prójimo y aborrecieran a sus enemigos. Esa es la teología que existía en esa época. Ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Lo cual está diciendo, ellos lo interpretaban, ama a los judíos y aborrece a los gentiles, a los que no sean de tu raza, de tu casta. Básicamente menospreciaban al mundo gentil y amaban a los suyos, y eso es lo que les enseñaban sus maestros. Cuando amaban a los suyos, aborrecían y menospreciaban a los gentiles, a los samaritanos. Ellos no eran la raza pura que supuestamente ellos querían que los demás fueran, pero como no eran, entonces los aborrecían. En el versículo 44 Jesús dice: pero yo digo, amar a vuestros enemigos. En otras palabras, no solo amen a los suyos, no amen a su propia gente solamente o a sus familias, ama también a tus enemigos. Eso lo que está diciendo es que muestra ese amor extendido, ilimitado de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ellos estaban asesinando a Jesús. Nos está diciendo, por ejemplo, que el amor de Dios es también para sus enemigos. Y eso es lo que necesitamos entender. Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imiten a Dios y caminen en amor. O sea, que Dios nos está diciendo que nosotros amemos a nuestros enemigos y Él ama a sus enemigos. Lo que quiere decir es que Él era el Salvador, Él es el Salvador de sus propios enemigos. Todos nosotros éramos enemigos del amor de Dios. ¿Se acuerda que hablamos del joven rico? El joven rico le dijo a Jesús que se había guardado todos los mandamientos. Esto está en Marcos capítulo 10, versículo 19. Esta es una historia maravillosa sobre el joven rico y nos da la idea que necesitamos entender que nosotros hemos sido pecadores. No hay ni uno que ha sido realmente santo. Dice la Escritura que no había ni uno bueno, no había quien se arrepintiese, ni había quien buscase a Dios. Lo que quiere decir es que cuando Jesús confronta al joven rico, el joven rico lo primero que le dice es: no, todos los mandamientos los he guardado. Si usted lee, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 20, dice: he guardado todas estas cosas de mi juventud, nunca he violado la ley. Es increíble cómo un hombre se enfrenta a Dios y le dice: yo no he sido pecador, no soy pecador. Y recuerden de que el primer principio para poder salvarse es aceptar nuestros pecados. Pues este joven rico es la representación de muchas personas en el mundo que se creen mejores que Dios o más buenos que Dios, y que creen que se merecen la salvación. Y realmente la Biblia dice que la salvación es por gracia. Lo que quiere decir es que jamás como seres humanos nos hubiésemos ganado la salvación. En segundo punto, la salvación requiere obedecer a Cristo. Por eso Jesús le dice a este joven: abandona o vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y dice que él se entristeció. Pero la siguiente parte dice que Jesús le amó. ¿Ve? Él ama aún a los que lo rechazan, a los que no quieren obedecer. Este joven rico le rechazó. Este joven rico se creyó más santo que él. Entonces estamos hablando de que el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios es extenso y ama aún a sus propios enemigos.
Lo que quiere decir es que Él, por ejemplo, cuando usted va a Isaías 53, no lo vamos a buscar porque lo leímos el domingo pasado, pero el versículo 64, capítulo 64, capítulo 63, dice en el 64:8, dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú eres quien nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de iniquidad. Dios, tú eres soberano, tú eres alfarero, haz algo con nosotros. Tú has dicho que eres nuestro Salvador, has dicho que eres nuestro Redentor, y no estamos redimidos ni somos salvos. ¿De qué está hablando aquí? Isaías 64:8 está hablando de que aunque Dios se le había ofrecido como Salvador, ellos no habían querido. Entonces, cuando usted se le ofrece la salvación, se le ofrece es porque usted estaba perdido. La salvación no es para la gente que estaba salva. No había ni uno salvo, era para gente que estaba enemiga de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros estábamos apartados de Él por nuestros delitos y nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios es el Salvador, es el Redentor de sus enemigos, es el Redentor de su pueblo, es el que ama a su pueblo. Él dijo que iba a ser el Salvador del mundo, el Salvador de Israel. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un Dios que ama ilimitadamente. Y cuando ama ilimitadamente, lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y seguirle, obedecerle. Hay algunas personas que no entienden esto. Se lo voy a decir de otra manera. Dios, pudiéndonos juzgar desde el principio, decidió primero amarnos. Porque cuando éramos nuestro Salvador, rehusaron ser salvos, dice la Escritura en Isaías 64. Él ama a sus enemigos. Él está extendiendo siempre su amor hacia nosotros, aún en medio de nuestra rebeldía. Entonces, cuando decimos que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, amó al mundo, dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito. Debemos entender que dio a su Hijo para salvar el mundo, para ser el Salvador del mundo, de la misma manera que Dios identifica o se identifica a sí mismo como el Salvador de la nación de Israel. Cuando usted lee Isaías y lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios se presenta como el Redentor. Así ellos no quisieran aceptarlo, pero Él era el Redentor de sus vidas, de sus almas. Él fue un Salvador oficialmente designado para el mundo entero. Ahora, el problema es que usted no lo quiera aceptar. Ahora, vayamos más allá en el Evangelio de Juan. Quiero que usted lo mire. Juan capítulo 3, versículo 16. Nos dice simplemente tomar unos minutos y quiero que se mantenga allí un poco. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, este es el corazón de este texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no dice que amó a los elegidos, dice que amó al mundo. Eso es importante. Y asume que el mundo, el cual ama, puede creer o no creer. Algunos no van a creer en la salvación de Jesús, pero Él extiende su salvación absolutamente a todos. En Juan 3, 20, versículo 20 y 19 dice: y esta es la condenación de que el mundo, de la luz vino al mundo, y esta es la condenación de que la luz vino al mundo, y los hombres amamos más las tinieblas que la luz. El mundo entonces debe ser un mundo que incluye hombres que aman las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que Dios ama aún a los que aman las tinieblas. Lo que quiere decir es que Dios quiere sacarlos de las tinieblas. Ellos amaron más las tinieblas, pero sin embargo Dios vino a presentarse como Salvador aún a ellos que amaban, o a nosotros que amábamos las tinieblas. El mundo es la referencia más amplia de que Dios nos ama, no a mí, sino a todos. Él dio a su Hijo al mundo entero, y de todos esos, o de todos nosotros, puede haber gente que lo acepte y otros que no lo acepten. En Juan 4, versículo 42 dice:
o le decían a la mujer, esta es la mujer samaritana, estábamos hablando, y la gente en su ciudad que había creído debido a su testimonio le decía, ya no creemos solamente por tu dicho. Mire, la gente le dijo a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. No dice el Salvador de los judíos, el Salvador de los creyentes, el Salvador de los buenos. Él dice el Salvador del mundo, el Cristo es el Salvador del mundo. Juan sabe lo que quiere decir cuando dice el Salvador del mundo. Y los samaritanos estaban sorprendidos por eso. ¿Cómo así que nosotros, siendo que nos hemos sido elegidos, viene Cristo a salvar a todos los que no habíamos sido elegidos anteriormente? Porque los judíos siempre habían dicho que ellos aborrecían a sus enemigos. Ahora Jesús se presenta ante ellos y les dice que deben amar a sus enemigos y amar a todo el mundo. Este es el Dios que nosotros tenemos. En primera de Juan 4:14 dice, y hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces lo que nos está diciendo es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es lo que dice el texto. Él no quiere, Él no se complace en mandar a la gente al infierno. Y esa es la razón por la que Dios puede decir que Él quiere que todos los hombres sean salvos y su amor es ilimitado. Por eso nosotros tenemos la respuesta para el mundo. Tal vez algunos se pregunten, pastor, ¿será que Dios me ama o me puede salvar aún yo habiendo hecho tantas cosas? No importa lo que usted haya hecho, si usted acepta a Cristo en su corazón, usted será salvo. Si usted sigue a Cristo y obedece a Cristo, usted será salvo. Y debido a que su amor es ilimitado, por tanto, hay realidades ilimitadas con respecto a Cristo. Si Dios ama al mundo y envía a su Hijo al mundo, es para ser el Salvador de todo el mundo. Y eso nos habla de un amor totalmente ilimitado. En primer lugar, quiero hablarle de la primera parte de qué significa un amor ilimitado. Número uno, es una gracia común. Es un término que dice que habla de las ciertas bondades o de las bondades, benignidades que Dios manifiesta de una manera común y las vemos en el mundo. Por ejemplo, hay gente que cuestiona el amor de Dios y entonces debería de volver su mirada al mundo a ver cómo vive o qué es lo que pasa. Dice usted, bueno, el mundo está lleno de tristeza y usted reconoce la tristeza porque también hay gozo. Eso quiere decir es que Dios se extiende y la gente puede tener esposa, puede tener hijos, puede tener familia, puede comer, puede disfrutar de algunas cosas, porque esa es la gracia común. Algunos que rechazan al mismo Dios, pero pueden recibir de esa gracia común. Por eso en Hebreos, cuando vamos a Hebreos capítulo 6, dice que la misma lluvia riega, que riega toda la tierra, y en unas hace crecer la hierba y en otra hace crecer como frutas agrias. Lo que quiere decir es que la lluvia, el sol, todo es una gracia común. Dios está mostrando realmente que Dios ama a todo el mundo. O la lluvia no cae solamente para los creyentes, cae para todo el mundo. Dios simplemente le está diciendo si hay problemas, si hay momentos de tristeza, es porque hay momentos de sonreír, de disfrutar, de regocijarse. Esa es la única razón por que usted puede ver la gracia común. Si hay tristeza, es porque lo contrario de eso es gozo, abundancia, paz. Y aunque usted es un pecador indigno y yo también, Él demuestra su amor inclusive a los pecadores, hacia sus enemigos, como pecadores indignos. Eso se llama gracia común. En Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesús continúa la afirmación que Él había hecho acerca de Dios el Padre siendo amoroso y nosotros amando como sus hijos. Él dice aquí, esta es la prueba del amor de Dios, el que hace que el sol salga sobre buenos y malos, y Él hace llover sobre justos e injustos. Llueve sobre todo el mundo, el sol brilla sobre todo el mundo, las flores crecen, el jardín de todo el mundo
en el jardín de todo el mundo. Muchas personas se divierten y hay mucho gozo y hay mucha felicidad y nada tiene que ver con el hecho de que Dios lo ame o no lo ame, o que busque o no busque a Dios, ¿verdad? Así es la vida. Lo que quiere decir es que todos podemos tener las mismas bendiciones o gracia común. En Hechos capítulo 14, versículo 15, hay otra afirmación de la gracia común, la cual es buena para que leamos, y dice donde el apóstol Pablo está hablando a los paganos en Iconio, pero él dice en el versículo 17, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo eso en el versículo 17 dice, Él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, un testimonio de amor y de su bondad, porque Él hace bien dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de alegría y de sustento nuestros corazones. Cuando nosotros realmente entendemos esto, lo que quiere decir es que puede que usted esté comiendo en abundancia y usted cree en Dios, pero hay gente que no cree en Dios y también lo está haciendo. La gente ve llover, ve la alegría, ve los gustos, tiene algunas cosas. Es una gracia común. No hablemos de accidentes ni nada de esas cosas, porque hay accidentes, pero no quiere decir que Dios los haya causado. En fin, quiero hablarle en primer lugar de la gracia común. Esa gracia es para todos. En segundo lugar, manifiesta en compasión. Su amor se manifiesta en compasión. Es un amor de compasión. Esto es muy bueno. Es el amor que nosotros le llamamos misericordioso. Es un amor que quebranta el corazón o de un corazón quebrantado. En cierta manera, es un amor que nosotros muchas veces decimos patético, porque hay mucha gente que dice, oye, tú tienes tantas cosas, Dios te ama tanto. No, Dios ama a todo el mundo por igual. Y eso tenemos que entenderlo. Dios ama a todo el mundo por igual. Usted no puede alimentar el ego de una persona diciéndole, es que Dios te ama más a ti que a mí. No, Él no me ama más a mí que a ti, ni a ti que a mí. A nosotros nos ama igual. ¿Por qué? Porque hay compasión. Dios es compasivo. Usted no tuvo nada bueno para ofrecerle a Dios, pero yo tampoco, ni nadie sobre la tierra. Por eso hablamos del amor de compasión. Usted es pecador y fue pecador, y Dios no nos dio ese castigo como pecadores, sino que se compadeció de nosotros. Y no hablamos de unos, hablamos de toda la humanidad, de los buenos, de los no tan buenos, pero todos hemos sido pervertidos, perversos en nuestra manera de vivir. No tenemos un valor intrínseco. Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos nada dentro de nosotros para que Dios nos ame. Nosotros tenemos mal. Hay una naturaleza caída dentro del ser humano y Dios muestra su compasión para con nosotros. No es el amor del valor, es el amor de la compasión. Lo que quiero decir es que Dios no lo ama a usted ni a mí por lo que valemos, sino porque tuvo compasión de nosotros. Nosotros no valíamos nada. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él se entristece, y esa compasión de tristeza cuando nos ve distorsionado. Es increíble cómo la compasión de Dios es universal. Es igual como cuando usted va, por ejemplo, por un centro comercial, cuando usted pasa por ciertos lugares de la ciudad y usted ve gente drogada, tirada en el suelo, con muchas necesidades. Usted siente una compasión hacia esa persona. Así esa persona no le desee nada bueno. Usted no ve nada bueno en esa persona, pero usted dice, oh, pobre hombre o pobre mujer. Porque esa es la compasión. Eso fue lo que pasó con nosotros. En Jeremías 13:15 dice que Jeremías llora con las lágrimas de Dios porque Dios ve la distorsión de su creación. Su creación está perdida y Él ve la distorsión. Ve lo dañados. Dice que los ojos de Jeremías se llenan de lágrimas y llora de tristeza. ¿Se acuerda cuando Lázaro muere? Jesús llora. Y esa habla de la compasión de Dios. En el versículo 36 de Jeremías, capítulo 48, versículo 36, comienza en el versículo 30 y habla de las lágrimas que el Señor tiene o que
la tristeza que causamos nosotros como seres humanos. Y llega a Mateo capítulo 23, 37, cuando Jesús dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisisteis. Y después en Lucas 19, 41 dice que Jesús vino a la ciudad y lloró, y él no estaba viviendo ahí, dice que estaba sorprendido en compasión por la ciudad perdida. Entonces, nosotros tenemos que entender que el amor de Dios se extiende para todo el mundo. Primero en la gracia común vemos el amor de Dios, y después en su compasión hacia nosotros. Quiero que usted sepa de que podemos confiar en Dios. Después hablaremos sobre el amor infinito de Dios hasta eternidad, hasta siempre, porque eso es bueno que nosotros lo entendamos. Hay momentos que Dios precisamente nos va a hacer entender que Él nos ama con un amor eterno. Pero eso ya parte de un momento, y es cuando realmente nosotros estemos con Él y realmente nosotros entendamos que el amor eterno de Dios no va a poder ser para todo el mundo, porque el mundo lo ha rechazado. Y esas son las personas que precisamente escogieron el infierno antes de irse con Dios. Hay gente que aborrece a Dios. Realmente hay gente, y por eso Dios no ha venido, creo yo. Dios creo que no ha venido porque mucha gente falta por salvarse. Y creo que el amor de Dios se extiende cada día más. Y creo que el mundo necesita saber esto, que Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dele gracias en esta tarde-noche por el amor de Dios. Espero que usted haya entendido este mensaje. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú haces, por tu verdad eterna, porque nos amas con un amor eterno. Por tu infinito amor te damos gracias. Hoy oro por los perdidos, oro por los que están salvos, para que ellos te amen con toda su fuerza, con toda su pasión, con toda su bondad. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Le damos gracias por estar, como siempre, todas las miércoles a las 8:30. Recuerde que le esperamos. Y también queremos recordarle de que estamos recogiendo las donaciones para ayudarle a varias personas. Gracias a aquellos por los que han dado esa donación, les agradecemos, porque hemos estado ayudando a varias personas. Y si usted tiene alguna necesidad, puede llamarnos y puede hablar con nosotros, y con libertad lo puede hacer. Gracias. Les esperamos el día sábado a las 5 de la tarde, y el día domingo les esperamos a las 12 en punto. Que el Señor les continúe prosperando. Gracias.